Perfecto. Gracias por la presentación, Marco, y bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. La verdad es que yo siempre me encanta participar en este tipo de instancias, y la verdad es que creo que hay que fortalecer esta interacción, como dices tú, y interactuar más entre los distintos estamentos que hacemos medicina nuclear, desde la física, radioquímica, etcétera. Y voy a centrar en lo que me pidieron, que es una cosa bien específica acerca de la experiencia que tengo yo en los sistemas de colimación cardiocentrado. Ya yo estoy trabajando hace ya 4 años con un equipo Siemens con este tipo de colimadores, y la idea es un poco repasar en qué consisten, cómo funcionan, y luego un par de cosas prácticas para ir compartiéndolas. Esto es bien sencillo, el esquema de las diferencias entre el colimador de agujeros paralelos, que es el que prácticamente todas las gama cámaras tienen, de alta resolución, y el colimador cardiocentrado, que Siemens le puso este nombre, Smart Zoom, o el sistema total completo se llama sistema IQ, que lo están ofreciendo más o menos desde el 2010 en adelante con algunas líneas de las cámaras Symbian. Y la gran característica de este sistema de colimación es que tiene ángulos variables, se llama también colimador multifocal, por este sistema de ángulos variables que son convergentes en el centro, ¿ya? donde son el área central del colimador se concentra en un punto específico que vamos a ver un poquito más adelante, que obviamente para el estudio cardíaco es muy útil, pero también hay estos ángulos divergentes a medida que se van alejando del centro, y esto ayuda a disminuir también la actividad que está cercana al centro que queremos resaltar. Y esto obviamente aumenta nuestra sensibilidad de la imagen. Aquí está un poco más gráfico, que el colimador de agujeros paralelos, en el fondo de alta resolución, solamente ocupa un porcentaje pequeño del cristal, o sea, los detectores, para obtener información del corazón, mientras que el sistema de IQ aumenta esta superficie del cristal, por lo tanto la resolución, la sensibilidad, perdón, aumenta, ¿ya? Y lo otro es que al ir girando, al hacer las órbitas, el SPECT convencional, en el fondo, no respeta las diferencias con el órgano que estamos estudiando, en este caso el corazón, mientras que acá el estudio cardiológico con este colimador se centra en el corazón, y en los colimadores, los detectores, en el fondo van variando su angulación para mantener este eje centrado siempre en el corazón. Lo mantienen con un radio fijo, que es importante, porque así se optimiza la distancia donde el colimador funciona con mejor efectividad, por tanto, insisto, para aumentar esta sensibilidad, que es lo que estamos buscando. La reconstrucción, la verdad, es un poco una caja negra, que digo yo. La Siemens, esto es una reconstrucción que es propietaria de ellos, lo venden como paquete, en el fondo. Uno no puede adquirir ¿cómo se llama? Adquirir un raw data con el colimador cardiocentrado, y después procesarlo como si fuera una reconstrucción iterativa o back projection. La verdad es que es un algoritmo que suma varias etapas. Hablan de forward projection y back projection, pero también haciendo un sistema de iteraciones que logran hacer la reconstrucción. Pero lo más importante es que tienen que tomar en cuenta cómo están conformados estos colimadores. Como les decía, hay diferentes ángulos, diferentes largos de las septas, y eso va a terminar. Ellos hablan de que hay 48.000 agujeros en este colimador, y como hay esta variedad de tamaños y ángulos, necesitan tener toda esa información integrada para hacer la reconstrucción. Por lo tanto, es un proceso bastante complejo, pero lo han desarrollado, que tiene por lo menos una respuesta desde el punto de vista de hacer las reconstrucciones en un tiempo corto, que es bastante aceptable, y con resultados que vamos a ver más adelante, que son bastante buenos, encuentro yo. El argumento detrás de esto es que este tipo de reconstrucción corregiría los potenciales artefactos secundarios al movimiento del gantry, que a veces incluso con la misma gravedad, y a veces los detectores tienden a bajar un poquito más cuando están en algunos ángulos, y esos son pequeños artefactos de truncado que se corregirían con esta tecnología.
La parte práctica, como les decía al principio, cuando se hace la órbita, tiene que estar centrado la imagen en este ángulo específico donde va a surtir el máximo eficacia de la colimación cardiocentrada. Y es en este cuadrado donde, acá se ven los dos en el fondo, detectores, el 1 y 2, se tiene que entrar la seguridad cardíaca completa dentro de este cuadrado, ¿ya? Y esto a veces no es tan sencillo, porque el ángulo donde se inicia la adquisición es un ángulo que es de 125 grados, están los dos detectores, y hay que posicionar al paciente de tal forma que quede ahí primero la seguridad cardíaca. Una vez que se posiciona la seguridad cardíaca en el centro, uno mueve esta cruz con estos botoncitos, va moviendo y la posiciona donde está el centro del corazón. Una vez que lo logra, con las dos cruces posicionadas, se presiona este botón y ahí se realiza el centrado de los colimadores y se puede empezar a hacer la adquisición. Si voy a hacer un escáner, además me permite regular ¿cómo se llama?, los niveles del parámetro del escáner para que no irradiar de mal al paciente y se setean los límites para que solamente se corrija por atenuación el sector que me interesa, donde está el corazón, ¿ya? Entonces, este es un paso extra en la parte que tienen que hacer los tecnólogos, ya, como digo, que nos alarga, puede alargar un poquito los procesos de preparación de los pacientes, pero es vital para que se pueda aprovechar bien el colimador cardiocentrado. ¿Qué es lo que ofrece o qué es lo que promete el fabricante? Mejoría de sensibilidad hasta 4 veces sobre la resolución que entrega la sensibilidad que entrega el colimador de alta resolución, que es el de agujeros paralelos. Y eso nos permitiría bajar hasta adquisiciones de 4 minutos con dosis estándar, de 8 minutos con la mitad de la dosis y de 16 minutos con un cuarto de la dosis, ¿ya? O sea, podemos rebajar significativamente las dosis. Esto se han demostrado con algunos estudios bien parecidos a los que mostraba Marco recién, con estudios de Fantoma, y confirma efectivamente la calidad de la solución. Ahora, una cosa es trabajar con fantomas y una cosa es trabajar con pacientes, ¿ya? Las imágenes con pacientes, la verdad es que si uno compara los estudios con adquisición habitual de 16 minutos con el colimador de alta resolución y bajamos el tiempo de adquisición a 4 minutos con la misma dosis, vemos que efectivamente se logran imágenes bastante buenas desde el punto de vista diagnóstico, pero, como decía Ernie antes, son imágenes que son distintas. No es lo mismo una imagen sin corazón de atenuación, fíjense acá, en un agujero paralelo, con la imagen que lo obtiene el IQ sin corazón de atenuación. Son imágenes que hay que acostumbrarse, que son bastante distintas, y afortunadamente, al aplicar la corrección de atenuación con escáner, ya se logra una imagen que es un poquito más parecida quizás a la original obtenida con el agujero de paralelo. Entonces, no son imágenes que uno puede pasar de una a otra, compararlas, no. Hay que tener un periodo de acostumbramiento, hay que conocer cómo funciona este equipo y, como vamos a ver más adelante, yo estoy usando el CT en todos los estudios porque la verdad es que el IQ sin CT a mí me genera un poquito más de dudas de que pueden haber una serie de posibles falsos positivos en ese contexto. Lo que yo estoy haciendo, como les decía, requirió un tiempo de ir ensayando distintos protocolos hasta optimizarlos. Nosotros, ahí estaba viendo la discusión en el chat, no es todo o nada, yo creo. Acá tenemos que adaptarnos de cada caso, pero hemos ido migrando a reducir ¿cómo se llama? A reducir las dosis, pero también a reducir el tiempo. Entonces, no estoy reduciendo la dosis al máximo posible porque tengo que balancear con el tiempo de adquisición, que es una posición que no es cómoda. Los pacientes cardiópatas generalmente son pacientes mayores, entonces no me toleran estar mucho tiempo dentro del equipo, y además tenemos que balancear con la agenda del servicio para que podamos optimizar también la posibilidad de adquirir más estudios durante el mismo día. Entonces, lo que yo estoy haciendo hoy día es, nosotros pasamos de un equipo antiguo, Siemens, una ICAM, donde usábamos protocolos de 10 y 30 milicuries en el mismo día. Estamos hoy día haciendo protocolos con 5 a 8 milicuries de tecnesio o cestamivir en la primera fase, que usamos reposo como primera fase, y de 15 a 25 milicuries en la segunda fase. Y los tiempos de adquisición son 8 minutos en reposo y un poco menos, 6 minutos post-estrés,
pero hay que agregarle ahí ¿cómo se llama? El minuto extra del escáner que usamos, un solo escáner, y con eso corregimos atenuación con los dos estudios, como mencionaba Marco. Y esto es un poco uno de los pacientes que hacemos con estos protocolos. Se fijan, la calidad de la imagen es bastante buena, no tiene nada que envidiar a las imágenes antiguas. Tenemos aquí una menor captación de pared del estudio sin corrección de atenuación, y cuando se aplica el CT se ve que la pared inferior aparece y brilla bastante, entonces nos quedamos tranquilos que esto solamente corresponde a una atenuación diafragmática. Entonces, la verdad es que yo estoy bastante contento con el resultado. Insisto, acá podríamos seguir bajando las dosis, pero a costa de darle más tiempo a los pacientes dentro del equipo, y eso a veces termina con pacientes que hacen movimiento, y también terminamos con artefactos que pueden ser más difíciles de corregir. Esto es un caso que tuve justo hace un par de semanas, que lo quería mostrar, que fue unos casos que costó bastante hacer el enfoque inicial que les mostraba, porque el corazón figuraba un poco lateralizado, o sea, corrido hacia la derecha prácticamente. ¿Y por qué? Porque el paciente tenía antecedente una hernia diafragmática bastante grande que desplazaba todo el mediastino, y mira donde está el corazón, está totalmente, ahí está el esternón, está a la derecha del esternón, y eso nos complicó un poquito en el tema del enfoque del paciente, pero finalmente lo logramos hacer, y como decía Marco, muy importante que después tengamos bien alineado la adquisición de SPECT con no haya defectos, ahí, artefactos por mala corrección o por sobrecorrección a veces. Esto un poco para reforzar el tema que decíamos antes, mismo paciente adquirido con estudios con equipos convencionales, con agujeros paralelos, con IQ-SPECT y con IQ-SPECT con CT para corrección de erosión. Tres imágenes distintas, ¿ya? O sea, tenemos que entrenar el ojo para poder interpretar correctamente estas imágenes. Si uno no tiene la experiencia, se puede equivocar y pueden encontrar falso positivo. En este caso, un paciente normal que no tenía ningún defecto de perfusión. Acá está el famoso defecto apical que se sobrecorrige muchas veces cuando se ocupa atención de corrección de atención por el escáner, que a veces aparece en los estudios. Y este es un paciente que tenía un infarto de pared inferolateral, que también, estudio convencional con agujeros paralelos, el IQ-SPECT lo ve acá, y cuando se aplica el CT, se corrige un poquito de la atenuación, pero el defecto sigue estando presente en ¿cómo se llama? El mapa polar, ¿ya? Pero de nuevo aparece ahí el defecto, artefacto por sobrecorrección del APEX. Y se fijan, los estudios de base de datos también encuentran estas alteraciones, así que uno, si se guía solamente por la base de datos o por las imágenes, se puede equivocar si no tiene la experiencia en interpretarlo. La precaución, como les decía entonces, lo primero es que el centrado de imagen es bien crítico para que esto funcione. Y cuando estamos usando, otro problema que me he encontrado es que cuando usamos protocolos de un día, la fase de reposo, que usa dosis baja, como les decía, entre 5 y 5 Bicurí, muchas veces usamos, no se distingue claramente el corazón. Afortunadamente siempre está, o casi siempre está en el mismo lugar, pero como les digo, en corazones dilatados, o todos los que han hecho estudios de cardiología nuclear saben que hay mucha actividad extracardíaca muchas veces, y eso también puede ocultar un poco la silueta cardíaca. Entonces, no es tan sencillo localizar y centrar la silueta cardíaca con este protocolo, ¿ya? Y lo otro es que también pacientes muy grandes, la angulación tampoco encuentra, por el tema de la amplitud del volumen torácico, es difícil hacer centrarlo. Ahora, en estos casos, si hay problemas, bueno, se vuelve, afortunadamente esta es la gracia de tener un equipo con múltiples colimadores, nos cambiamos al colimador de alta resolución de los agujeros paralelos y hacemos el SPECT en el fondo con la técnica tradicional en el fondo, ¿ya? Y otra cosa también que es muy importante, las bases de datos comparativas para los software automáticos tienen distintas variantes según el colimador que se use. Entonces hay que usar la alternativa correcta. Muchas veces eso es manual, no es automático, entonces a veces puede haber un error ahí del que está procesando, de no seleccionar la base de datos correcta, y estoy haciendo una decisión con el protocolo IQ o el SmartZoom y no compararlo con esa base de datos correcta. Y ahí tenemos un problema serio según pues esa base de datos va a salir alterada, ¿ya? El resto del procesamiento hay que hacerlo de la misma forma, o sea, tenemos que reorientar, enmascarar,
alinear, como decía, con el escáner, con la misma cuidado y precaución, porque esto no nos evita, en el fondo, los problemas de la adquisición o los controles de calidad de las adquisiciones cardíacas habituales, ¿ya? Entonces, para resumir, la verdad que la experiencia mía ha sido buena. Yo encuentro que estos colimadores multifocales o cardiocentrados han sido un aporte, una buena alternativa, sobre todo cuando uno tiene un centro donde el equipo lo usa para varios estudios, no solamente estudios cardiológicos. Nos permite optimizar un poco la agenda, pero de nuevo hay que ir a una medicina más personalizada. O sea, en pacientes pediátricos que se pueden quedar quietos sin problema, les inyectamos la mínima dosis posible, le damos un poquito más de tiempo. Pacientes que les molesta mucho la posición con los brazos arriba o que tienen temblores, qué sé yo, podemos usar dosis un poquito más altas y usar mucho menos tiempo. Entonces, eso es algo que hay que ir variando. Yo estoy de acuerdo con que hay que estandarizar y mantener una cantidad de protocolos fijos, pero también hay que tener una flexibilidad y poder hacer este tipo de ajustes para, de nuevo, ir en beneficio del paciente. Tanto de disminuir la dosis de radiación, pero también de que el estudio sea realmente diagnóstico y tengamos no que tener que repetirlo más adelante por una falla en ese sentido, ¿ya? Este uso de estos colimadores requiere una curva de aprendizaje por los dos lados, tanto por el operador, el tecnólogo que está a cargo de la adquisición, como del médico para el informe. Hay que tener un control de calidad específico, como les digo, se suman más etapas en este control de calidad, también en los controles de calidad diarios, perdón, semanales o periódicos mensuales, hay que hacer centro de rotación especial para este tipo de colimador, o sea, no es... le agrega más carga de trabajo efectivamente al servicio, pero encuentro yo que vale la pena por las ventajas que está dando tanto en ahorro de dosis, mejoría de la agenda y optimización de la calidad de la imagen, que eso es esencial. Y eso es lo que quería comentarles de estos colimadores cardiocentrados. Muchas gracias.